¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a platicar acerca de los objetivos de una investigación y de la relación que estos tienen con la teoría y con la metodología. ¿Les parece? Si es así, hablemos de ciencias sociales. Hemos visto hasta ahora que de una u otra manera todo esfuerzo investigativo en el ámbito de las ciencias sociales lo que hace es tratar de responder a una sola pregunta, una pregunta única, que se interroga acerca de cómo se constituye la vida social. Si nos ponemos un poco técnicos, podríamos decir que en ese sentido nuestro trabajo consiste, en última instancia, en interrogar a la realidad para producir evidencia empírica con base en la aplicación de un conjunto de criterios o reglas a los que a grandes rasgos hemos denominado como teoría. Si estamos de acuerdo con esto, podemos decir que en buena parte de las charlas que hemos tenido hasta ahora, nos hemos dedicado a trazar, en este sentido, las coordenadas del espacio de lo teórico. Lo que nos haría falta a continuación es transitar, ahora sí, al espacio de lo observable, de lo empírico, al espacio en el que, digámoslo así, la narrativa contemporánea en el plano de la producción del saber científico ha denominado como evidencia. ¿Cómo le hacemos? Básicamente hay que poner en juego dos elementos y estos están anclados en lo que hemos visto antes como el diseño de la investigación, es decir, el primero de estos elementos es los objetivos y el segundo es la metodología. Hoy nos vamos a concentrar sobre todo en los objetivos. Específicamente vamos a hacer énfasis en la función que los objetivos, pues, desempeñan en el contexto más amplio del proceso investigativo. Así que primero hay que preguntarnos qué son los objetivos. Hay muchas y muy variadas respuestas a esta pregunta. A mí me gusta pensar que los objetivos pueden ser vistos primero como una manera eficaz de comunicar lo que uno está haciendo con su investigación y luego también como una especie de carta de intención, de promesa acerca de lo que quiere lograr a partir del proceso investigativo. Imaginen la típica pregunta, ¿no? que siempre nos hacen. ¿De qué se trata tu tesis? Pues la respuesta corta a esta pregunta se encuentra precisamente en los objetivos. Empezamos con esto, si estamos de acuerdo, a vislumbrar la fuerte y poderosa relación que hay entre el problema, que está en el centro, la teoría, los objetivos y la metodología. Pero bueno, dejemos a un lado esta especie de visión romántica acerca de los objetivos y seamos un poco más pragmáticos, más operativos. Partamos de la distinción más básica que conocemos entre objetivos de carácter general y objetivos específicos. Los objetivos generales suelen tener a grandes rasgos dos componentes. El primero tiene que ver con las intenciones, las metas o los fines que perseguimos y el segundo casi siempre alude a los conceptos teóricos fundamentales a los que involucramos en nuestra investigación. Por ejemplo, en mi caso, a mí me interesa analizar la juventud y la cultura política en el estado de Jalisco. Tenemos juventud y cultura política como elementos claves para colocarlos después en el plano de los objetivos. En cambio, los objetivos específicos tienden a ser recortes espaciales y temporales y también aluden usualmente a las unidades de análisis o a los casos en los que nos involucramos. Por ejemplo, le dijimos cultura política y jóvenes, lo que interesa es analizar el escaso involucramiento de las y los estudiantes de ciencias sociales y humanidades en la zona metropolitana de Guadalajara entre 2010 y 2020 con respecto a la dimensión formalmente instituida del campo político. Y entonces traducimos el objetivo general hacia acciones mucho más concretas que nos permiten acotar nuestro problema de investigación. Como quiera que sea, los objetivos lo que hacen es describir una acción y comienzan casi siempre, si los pensamos en términos de una estructura, con un verbo en infinitivo. Este verbo es importante porque remite a la profundidad que se quiere alcanzar con el estudio o con la investigación que se realiza. Lo que quiero decir es que no es lo mismo describir que analizar. ¿Me explico? Aquí abajo les dejo en la descripción algunos verbos que se utilizan con frecuencia en los proyectos de investigación en ciencias sociales para que, digamos, los revisen y puedan aplicarlos a sus propios proyectos, ¿va?
Vale la pena, en este sentido, revisar algunos ejemplos, pero antes quizá sea necesario recordar que hay diversos niveles de conocimiento. Ya lo vimos en alguna parte, por aquí dejo una tarjetita que dirige al video en el que ya revisamos este asunto. Primero vimos que había conocimiento descriptivo, luego vimos que había un conocimiento analítico interpretativo y finalmente revisamos la idea de un conocimiento, la producción de un conocimiento mucho más asociado con la parte normativa, evaluativa de lo que acontece. ¿Recuerdan? Entonces tenemos la idea de que hay un tema general, un problema, una pregunta y objetivos generales. Imaginemos algo. De pronto surge una enfermedad relativamente desconocida que provoca una crisis sanitaria a escala global y para mitigar los efectos de esta crisis se toman medidas sanitarias, médicas, pero también se toman algunas medidas sociales, como el aislamiento, como el distanciamiento, como la cuarentena y algunas otras que ustedes seguramente ya conocen. Aquí hay un tema de investigación. Lo que nos hace falta es problematizarlo, ¿sí? Pensemos entonces en algunas posibles relaciones entre conceptos. Por ejemplo, quizá nos interese saber qué pasa con las nociones de intimidad o de privacidad en un contexto atravesado por una cuarentena obligatoria y por medidas como el aislamiento y el distanciamiento social. Ello ante una crisis sanitaria. ¿Sí me explico? Pasamos del tema al problema de investigación. Ahora lo que seguiría sería convertir este problema en una pregunta de investigación. Y si seguimos con esta lógica, quedaría algo así. ¿Qué efecto tiene el aislamiento y el distanciamiento social sobre la intimidad y la privacidad de las y los jóvenes de entre 15 y 19 años sometidos a una cuarentena obligatoria derivada de una crisis sanitaria? Y listo. Entonces tenemos un tema, tenemos un problema, como decía hace un rato, y tenemos una pregunta. Lo que nos falta es aterrizarlo, es decir, colocar todo esto sobre un eje espacio-temporal. En este sentido, podríamos decir que nuestra pregunta alude a las y los jóvenes que habitan en la zona metropolitana de Guadalajara y que el caso al que nos referimos es a la crisis sanitaria que hemos experimentado en el 2020. ¿Me explico? Si seguimos con este razonamiento, casi de manera automática surge nuestro objetivo, particularmente el objetivo general. Y si lo reflexionamos, diría algo así. Nos interesa conocer cuáles son algunos de los efectos que tienen el aislamiento y el distanciamiento social sobre la intimidad y la privacidad de las y los jóvenes. A este objetivo podríamos asociarle algunos objetivos específicos. Por ejemplo, clasificar los efectos que producen el aislamiento y el distanciamiento social sobre la intimidad y la privacidad de las y los jóvenes de entre 15 y 19 años que habitan en la zona metropolitana de Guadalajara y particularmente ante la crisis sanitaria de inicios del 2020. ¿Se alcanza a percibir la lógica que hay en todo esto? Ahora veamos algunos tips, algunos trucos que vale la pena tener en cuenta. Hay ocasiones, por ejemplo, en que se nos solicita tener además un propósito y unos objetivos. Cuando este sea el caso, hay que pensar que el propósito consiste básicamente en la respuesta a nuestra pregunta de investigación o a aquello que requiere ser investigado. ¿Me explico? En cambio, bajo este contexto, los objetivos, no el propósito, los objetivos aluden al conjunto de acciones que hay que llevar a cabo para cumplir con nuestro propósito. Como pueden ver, estamos hablando de variaciones sobre un mismo tema. Si nos piden un propósito, nos piden el qué se investiga, y si nos piden un propósito junto a unos objetivos, nos piden el qué tenemos que hacer para lograr cumplir con aquello que nos hemos propuesto, para identificar, para investigar aquello que deseamos conocer. ¿Me explico? En fin, hay además un conjunto de preguntas que necesitamos hacernos para responder, o mejor dicho, para lograr un mejor diseño de nuestros objetivos. Y veamos tres por lo menos. Una es, ¿qué espero poder decir acerca de mi tema de interés cuando termine mi investigación? Otra pregunta que tendremos que hacernos es, ¿quiero lograr un conocimiento detallado y profundo de un aspecto específico del tema que me interesa? ¿O quiero contar con un conocimiento amplio pero no tan profundo del tema que me interesa? Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿quiero que los resultados obtenidos sean utilizados por aquellos tomadores de decisiones quienes hacen política pública? ¿O busco generar un conocimiento dirigido a la población en general? En fin, las respuestas a estas interrogantes definen, por una parte, el diseño general de la investigación, pero para lo que nos interesa ahora es
el efecto que tienen sobre el diseño de los objetivos en particular, ¿va? Finalmente, vale la pena señalar que hay un conjunto de criterios que suelen aplicarse para el diseño de los objetivos de nuestra investigación. Estos criterios se han acuerpado, sobre todo desde el campo de la mercadotecnia, bajo el acrónimo de SMART, por sus siglas en inglés. Es decir, deben ser objetivos específicos, medibles, alcanzables y acotados temporalmente. Y por último, me gustaría señalar, a manera de nota de pie de página, que todavía hay algunos profesores y profesoras de metodología que recurren a la taxonomía de Bloom para el diseño de los objetivos de una investigación. Y aun cuando esta taxonomía fue importante hace más de medio siglo, la verdad es que hoy resulta un tanto anacrónica, sobre todo por las grandes limitaciones que la aquejan, ¿no? Por aquí abajo dejaré algunas referencias a esta taxonomía y si les interesa conocer las críticas que se le hacen, dejen por acá un comentario y procuraremos hacer un video bastante breve al respecto. Así que, pues si no hay más, dejamos por aquí la discusión. ¿Les parece? Si es así, nos vemos al futuro.